Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer video de matemáticas. Este canal se llama Matec y es completamente educativo para que puedan entender las matemáticas desde una perspectiva correcta y al final de cuentas pues ayudarles con sus tareas. El primer tema que considero yo que todos tienen que ver para poder entender las matemáticas desde un principio es haciendo una pequeña definición, la cual tiene que ver con números. Y pues yo creo que todos conocen esa definición. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos estructurarlo y llamarlo de la manera correcta. Vamos a poner aquí un 4. Bueno, creo que la mayoría de nosotros conocemos las terminologías o cómo se le llama. Quiero que quede bastante claro para que al momento de que yo haga una primera definición podamos pues comprender la diferencia entre una cosa y otra. La mayoría sabe que a esto se le conoce como divisor, a esto se le conoce como dividendo, esto es un cociente y bueno, finalmente esto es un residuo. De tal manera que si nosotros multiplicamos el divisor por el cociente sumado con el residuo, nos da el dividendo. Eso es algo que creo que la mayoría aprendemos en la primaria. Sin embargo, queremos introducir un concepto desde la perspectiva correcta. Y este es el divisor. Cuando hablamos de esta estructura, nos referimos a divisor al número pues que divide a un número conocido como dividendo. Pero cuando hablamos desde una perspectiva meramente matemática, divisor, entonces voy a borrar esto. Divisor es estrictamente un número que divide a otro de manera exacta. Y con eso definitivamente sacamos todos aquellos números que no cumplan con esa definición. Entonces veamos, divisor es un número que divide a otro de manera exacta. Vamos a poner un ejemplo. 15 es divisor de 150, porque existe un número que multiplicado con 15 nos da 150. Esto es 15 por 10. Es el número que buscábamos. Otro ejemplo, 13 es divisor de 169, porque 13 por 13 es igual a 169. 2 es divisor de 100. Y la misma dinámica, porque existe un número que multiplicado con 2 nos resulta el 100. Dado esta definición, después de haber dado esta definición, vamos a comenzar a buscar divisores. Hay una pregunta que por lo regular le hago siempre a mis alumnos, y es que si realmente sabemos contar. Vamos a darnos cuenta con esta pequeña dinámica si realmente sabemos contar. Vamos a buscar los divisores de 2. El 1 es un divisor común. ¿Qué significa eso? Que va a dividir a todos los números. El otro divisor del 8 es el 2, el 4 y el 8. Si buscamos los divisores de 16, tenemos el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Si buscamos los divisores de 25, tenemos el 1, el 5 y el 25. Si buscamos los divisores de 20, por ejemplo, tenemos que está el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y finalmente el 20. Si buscamos los divisores de 30, tenemos el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Y aquí existe algo muy interesante que todo alumno que está comenzando a estudiar matemáticas básicas, porque eso es aritmética, tiene que notar que los divisores siempre vienen a pares. ¿Qué significa esto? Que si nosotros multiplicamos el 1 con el 8, resulta el 8. Si multiplicamos el 2 con el 4, resulta el 8. Vamos a dejar pendiente el 16, por una razón muy especial. Veamos igual el 25. Veamos el 20. Recuerden, los divisores siempre vienen a pares. El 1 con el 20 nos da 20. El 2 con el 10 nos da 20. Y el 4 con el 5 nos da 20. 30. Revisamos. El 1 con el 30 nos da 30.
el 2 con el 15 nos da 30, el 3 con el 10 nos da 30 y el 5 con el 6 nos da 30. Esta es una manera de que el alumno se pueda cerciorar si hemos encontrado todos los divisores. Si encontráramos un divisor suelto en el 8, en el 20 o en el 30, significaría que nos hace falta un divisor. Entonces, siempre que buscamos divisores de los números, que es el caso del 8, el caso del 20, el caso del 30, siempre van a venir a pares. Recuerden, si hace falta o sobra más bien un divisor, significa que hicimos alguna mala cuenta y tenemos que volver a rectificar. En el caso del 16, si vemos, el 1 con el 16 resulta 16. El 2 con el 8 también resulta 16. En este caso tenemos un divisor suelto. Y a continuación les explico enseguida por qué pasa eso. En el caso del 25, 1 con 25 también resulta 25 y tenemos un divisor suelto. Esto pasa estrictamente cuando el número en cuestión tiene una raíz cuadrada exacta. Es muy importante que sepamos que esto son casos especiales y suceden solamente cuando los números en cuestión tienen raíces cuadradas exactas. Es el caso del 16 y es el caso del 25. Y como es un caso especial, pues vamos a darle un estudio bien merecido para que de esa manera podamos saber las diferencias entre un número que tiene divisores a pares y los números que son de los casos especiales que no lo tienen. Vamos a ver, el 81, por ejemplo. El 81 es divisible por 1, es divisible por 3, es divisible por 9, es divisible por 27 y finalmente por el 81. Veamos otra vez, 1 por 81 resulta 81, 3 por 27 resulta 81 y nuevamente queda suelto el 9 porque la raíz de 81 es igual a 9, que es el caso especial que estamos estudiando. Vamos a ver, los divisores de 36. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 6, tenemos el 9, tenemos el 12, tenemos el 18 y finalmente el 36. Veamos nuevamente si vienen a pares o si queda una raíz suelta. El 1 con el 36 resulta 36. El 2 con el 18 resulta 36. El 3 con el 12 resulta 36. El 4 con el 9 resulta 36. Y nuevamente nos queda una raíz suelta. ¿Por qué? Porque la raíz de 36 es justamente este 6. Así que hay dos tipos de números. Vamos a ponerlos aquí. Los números normales, por así definirlo, y los números con raíz cuadrada exacta. Cuando es el primer caso, los divisores siempre van a venir a pares. Cuando es el segundo caso, siempre va a quedar una raíz suelta, debido a que 6 por 6 es 36, 9 por 9 es 81, en el caso del 4, 2 por 2 es igual a 4, en el caso del 16, 4 por 4 es igual a 16. Bueno, yo les aconsejaría que cuando vean este video y algo pues les resulta quizá un poco complicado, únicamente revisemos la definición y nos vamos a dar cuenta pues que realmente no hay nada de qué pues atemorizarse, porque la definición está muy clara y muy sencilla, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que cuando hablamos de divisor, estamos hablando de divisibilidad, lo cual nos quiere decir que estamos excluyendo. El caso anterior era este. Teníamos el 6, teníamos el 7 y sobraba 2. De manera general, esto es un divisor. Pero cuando hablamos de divisibilidad, esto ya no es un divisor. ¿Por qué no existe un número que multiplicado con 6 resulte 30? Sin embargo, en los casos que acabamos de estudiar, sí pueden considerarse divisores. Bueno, voy a borrar nuevamente. Entonces, nada más para recapitular, si llegáramos a buscar los divisores de 18, sabríamos que son 1, el 2, el 3, el 6,
el 9 y el 18. Y pues finalmente sucede lo mismo, que los divisores siempre vienen a pares. Para nuestro siguiente video, para nuestro siguiente estudio, vamos a revisar los criterios de divisibilidad. ¿Esto para qué nos sirve? Para cuando estudiemos el tema de las fracciones o de los quebrados, pues podamos hacerlo de la manera correcta, de una manera más corta, de la manera más efectiva y así pues apoyarnos de las herramientas matemáticas. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.